Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente aquí en Abrázame Poesía, 4 de la tarde, Buenos Aires. Espero que estén todos en estatus poético y si no lo están, vamos a comenzar hoy con la maravillosa coincidencia de leer un poema y luego charlar con su autor, que no está muy cerca precisamente. Pero antes que nada, vamos a hacer la apertura de este programa con nuestro flyer musical. Muy bien, como siempre tenemos varias secciones. Una de ellas es un país, un poeta y un poema. Y aunque sabemos que la poesía no tiene patria, de todas formas así podemos viajar por el mundo con un poema en la valija. En este caso hemos ido a Bolivia y nuestro poeta es Gabriel Chávez Casasola, que ha escrito este poema que comenzará el programa y que como siempre intenta ponernos en un estatus poético, que dice así: la luz viene siempre desde afuera, léase sol, astros, fuego, lámpara, nosotros somos oscuridad. Pero la luz viene siempre desde afuera. En el principio era la oscuridad y la luz sobrevino. ¿Desde qué afuera? ¿O en el principio la luz era un adentro? ¿Y la idea de la luz? ¿Dónde sucede? ¿Podría alguien ver la luz si nadie había? ¿Podría alguien llamar la luz e iluminarse? ¿La luz que vino siempre desde afuera se hizo en la carne y habitó en nosotros? ¿Ahora otra vez la luz será un adentro? ¿Habrá sol, astros, fuego, lámpara en tu pecho, en tu retina, en la circunvolución de tu cerebro? Nosotros somos luz. Ahora la oscuridad es una afuera, que reinará cuando nos apaguemos. Entonces, ¿y cuando nos apaguemos? ¿Volveremos hacia la luz primera? ¿Nos envolverá la oscuridad temprana? ¿Seremos luz? ¿Seremos nada? Cierro los ojos, la luz de la memoria. El hombre teme más al olvido que a la muerte. Me devuelve un hombre que se llamó Machado. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. ¿De dónde viene la luz de este poema? ¿Del afuera que es Machado o del adentro que lo recuerda? Insisto, ¿la luz viene siempre desde afuera? Gabriel Chávez Casasola. Muchas gracias por empezar este programa y meternos en esta idea de que la poesía es un estado. Y este poema lo ha hecho muy bien porque las preguntas siempre abren a respuestas infinitas. También queremos recordar en este programa que dentro de las secciones hacemos de la poesía una forma de alivio para la vida diaria. Por eso siempre recordamos que leer un poema por día le generará un estado que dice así: no reviente, lea poesía; no reviente, escuche poesía; no reviente, escriba poesía; no reviente, no le dé el gusto. Bueno, podemos entonces continuar con nuestro invitado. Podemos continuar con nuestro invitado. Bueno, nuestro invitado de hoy está en Bolivia. Dijimos un país, un poema, un poeta, y nos trajimos al poeta que hizo este maravilloso escrito que acabamos de compartir. Bueno, hola. Silvia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención y por tu respuesta rápida. La verdad que muchísimas gracias.
ti y a todos ustedes en el programa, pues nos interesa mi poesía. Bueno, no sé si has escuchado que recientemente inauguramos en la hora del programa con una poesía que me gustó muchísimo, porque me gustan generalmente las poesías que hacen estas preguntas, ¿no? Poesía y filosofía, ya vamos a hablar un poco de eso también. Pero yo siempre le pido al entrevistado que primero se presente como él quiere presentarse. Así que tu tiempo. Soy Luis Gabriel Chávez Casasola, un poeta boliviano. Nací el año 1972. Acabo de cumplir 47 años la semana pasada. Y ya hace muchos años estoy dedicado sobre todo a la poesía. Inicialmente también hacía otros géneros. Y bueno, antes de eso creo que como muchos fui y sigo siendo un lector. No creo en los poetas que no leen. Creo que además ya es un poeta no solo lea poesía, sino que lea también otros géneros. Y no solo leer, sino en general estar dispuesto a empaparse y los canales abiertos al mundo, al cine, a las otras artes, las plásticas, por ejemplo, al teatro, pero también a la vida, porque creo que en realidad la poesía no es solo una labor de escritura, no es solo un género literario, sino es sobre todo una forma de ver y de habitar el mundo. Creo que ese es el concepto que me mueve. Tengo ya varios libros publicados, he tenido la suerte de ser uno de los primeros poetas bolivianos en salir de Bolivia como poeta, es decir, publicar fue traducido. La poesía de mi país ha sido bastante insular, una insularidad mediterránea, como me gustaría hablarle, hasta hace pocos años, pero ya hace unos 15 años que este proceso se ha revertido y se ha comenzado a difundir la poesía boliviana afuera. De esta manera, cuando yo viajo a festivales, encuentros, a ferias, siento que no solamente debo llevar mi propia poesía, sino también compartir con otros lectores y otros públicos la poesía de mi país. Bueno, yo voy a agregar que por lo menos acá habla de unos 6 libros de poesía ya publicados. Habla de también que ha sido finalista del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo en el 2013. También que dirige la colección de poesía Aguardiente, de Plural Editores, y el taller Llamarada Verde, que ha sido traducido, como bien decís, a varios idiomas: inglés, francés, italiano, portugués, griego, ruso y rumano. Después también hablaremos de la traducción de la poesía. ¿La poesía te encontró? ¿La encontraste? ¿Cómo fue el primer amor con la poesía? Es una buena pregunta. Yo la verdad comencé, como decía hace un momento, siendo lector, y siendo lector sobre todo de narración. Yo he leído mucho desde niño, era hijo único, me crié en una casa que tenía una huerta, decimos en femenino, en el sur de Bolivia, muy grande, en la capital de Bolivia, en la ciudad de Sucre, y ahí me pasaron las horas leyendo. Comencé la poesía seguramente en la adolescencia, pero no hubo un clic todavía muy fuerte hasta probablemente cuando ya tenía yo unos 17, 18 años, que comencé a leer poesía con más intensidad, lo cual estuvo vinculado también, aparte de la crisis natural que uno tiene a esa edad, a mí me sucedió una especie de crisis que podríamos llamar existencial, mística, si quieres, religiosa, filosófica, para usar las palabras que hace un momentito mencionabas, y que tienen que ver precisamente con las temáticas o con las formas que aborda mi poesía, ¿no? Porque fue una crisis sobre las razones de la existencia, una crisis de sentido. Y ahí creo que la poesía atisbó en mi vida, no precisamente como una forma de dar respuestas, sino de hacer preguntas diferentes. Pero luego de que uno, cuando tiene 20 años, prueba de todo, ¿verdad? Hice cuento, ensayo, periodismo cultural, lo conseguí haciendo muchos años. Todavía un ensayo crítico, me interesa hacer una columna de literatura en el diario La Paz, de mi país, pero hace ya 15 años que me he dedicado sobre todo a la poesía y estuve vinculado con experiencia personal intensa a esto. A un momento en el que dejé de vivir y de hacer lo que estaba haciendo, dejé de vivir en mi ciudad
y me trasladé por razones familiares, junto con mi familia, a una ciudad al nororiente de Bolivia, que se llama Trinidad, en una región tropical, es la Bolivia de la selva, la Bolivia amazónica, que para mí fue un encuentro con una cosa totalmente distinta. El encuentro con la selva, con el monte, con el trópico. Ese año yo tuve, tomamos en la primera elegantemente un año sabático, aunque era en realidad casi un tiempo de desempleo y de adaptación. Y en esa etapa sentí que me había encontrado mi propia voz. Probablemente no es que yo la encontré a ella, aunque la venía buscando, sino que ella me encontró a mí. Porque siento que en la poesía es eso también, que de alguna manera ella te viene a buscar. La poesía ha sido primero, pero luego uno causa, habita una voz en la poesía. Y ella vino a mí entonces. Y ese punto de inflexión está marcado por la publicación del libro El agua iluminada, que en realidad es el tercer libro, publicado por nosotros dos, que consideramos como de entusiastas, ¿no? Y después del agua iluminada ya viene el camino de la poesía que he seguido transitando, pero ya os digo, siento que es ella la que me vino a dar encuentro, probablemente cuando las condiciones en mi vida estaban dadas de tal manera que estaba yo en una, digamos, en un modo de receptividad que la vida cotidiana, la rutina muchas veces no permite. Ajá, o sea, digamos la poesía como fenómeno de contemplación también, la práctica de la poesía como un fenómeno de contemplación de ese momento tan bisagra tal vez de tu vida en cuanto a la producción literaria, porque también te veo que tu práctica como periodista, que te puede llevar más a la prosa, podrías también haber pasado a esa forma de escritura. Exacto, tú lo has mencionado bien, y este es un momento bisagra en el cual yo más bien comienzo a dejar el periodismo y que me permitía de alguna manera ejercitar la voz, ejercitar la escena. Ahora, como se digo, tengo una columna, hago ensayo crítico cuando me interesa, pero es una dedicación muy puntual. Ese es el momento en el cual yo abrazo a la poesía, precisamente porque comprendo, o me he estado a comprender, que no es solamente una forma más de escritura, un género más, sino que realmente demanda un sentido ético, una manera de comprender el mundo, de comprender la vida, ¿no? Es decir, es una existencia laica. Uno se dedica normalmente a una carrera, eso no quiere decir que sea lo único que uno haga en la vida, pero sí que te marca de alguna manera una pauta a seguir en todas las demás actividades que tienes. Me gusta pensar que la poesía no es solo literatura, que es más que literatura, y que es una emparenta con otras artes, una emparenta también con la filosofía, es un quehacer reflexivo que nos permite preguntarnos, interrogarnos sobre aquello que la ciencia, que la misma religión no han podido, no lo han sabido responder. ¿Y cómo sería tu proceso de escritura, empezando por los rituales, que siempre me son muy atractivos? ¿Cómo escribís? ¿Cómo es tu día de escritura, o tu semana, o tu mes? ¿O es arbitrario, es reglado? ¿Cómo es tu ritual de escritura? He caminado de ser un ortodoxo del ritual a ser un hereje, porque originalmente hace años, sí, era yo muy de escribir sistemáticamente, siempre horas de la noche tarde, porque soy un ser nocturno. En las mañanas se va encendiendo el procesador lentamente y funciona para actividades más o menos rutinarias, pero luego ya, según pasa el día, va mejorando el rendimiento, pero más intelectual y emocional. Entonces, escribía siempre en la alta noche, inclusive llegando hasta la madrugada, y siempre, digamos, en mi cultura no también se escribir, pero luego en computadora, no escribo casi a mano. Muy rara vez, antes tomaba algunos apuntes a mano, ahora ni siquiera es mi escritura ha sido un poco ya digital, porque gracias a esas posibilidades también la percepción de la página, de la pantalla, ¿no? Es decir, el espacio blanco digital es distinto del espacio blanco de la página a la hora de construir un texto. Generalmente estaba acompañado por música, antes jugaba también, solía hacerlo cuando escribía, pero con los años eso ha cambiado. Me he vuelto un poco menos nocturno, he dejado de fumar, siempre digo que el tabaco me ha dejado a mí, no yo a él, porque un día simplemente se cansó de mí. Y a veces
horarios. Tengo tiempos de mucha escritura, otros en los que hay periodos estériles, si quieren, para la escritura, para la creación, pero que son periodos que destino a la corrección. Pero no hay una pauta ritual en este momento tan sistemática. Y puedo estar haciendo otra cosa, viene como un destello, y eso me gusta de la poesía, que es como un rato, ¿verdad? Es algo que te ocurre, un arrobamiento. De pronto estás en el modo real, y luego algo, un disparador o suscitador, te hace pasar a otro modo de percepción. Entonces yo procuro tomar apunte, lo hago en el teléfono móvil, en el celular, apunto lo que tengo y después ya lo trabajo. Es generalmente de noche, en casa, solo. Lo que sí no puedo es hacerlo en medio de la gente. Entonces, el ritual de escritura para mí es un momento de soledad, igual que de confesión, porque creo simplemente en la dimensión también teológica de la poesía. No es que la poesía se completa cuando, en realidad, el proceso de creación del poema se completa cuando el poema llega al otro, y me gustan mucho las lecturas orales, pues, no solamente la dimensión última de la publicación del poema que llega impreso a otro o digitado a otro, sino también la posibilidad de decirlo, ¿no? Ahí sí creo que soy más ritual con mis lecturas, con la forma de pronunciarlas, que en el momento mismo de la creación. ¿Y cómo es la sensación o las ideas que aparecen que decís, este poema está terminado? Y más aún, haber hecho una antología y decir, estos son los poemas y no otros. ¿Cómo fue ese proceso de decir, un poema ya está, lo cierro? ¿Y cómo es el proceso de juntar un conjunto de poemas y no otros para hacer una antología? ¿Cómo es el stop poético en tu caso? Eso creo que en mi experiencia con vosotros, amigos poetas, varía mucho de una persona a otra. En mi caso, hay poemas que siento que nacen probablemente de una elaboración más compleja. Es decir, está la semilla, es a veces una imagen, una palabra, una frase, un verso entero, ¿no? O un tema que a partir del cual se desarrolla el poema, ¿no? Ya está el germen del poema y es como el nuevo del poema, ¿verdad? Y que la semilla del poema que nace de ahí. Pero cuando eso ocurre, es un desarrollo que de alguna manera está en manos del propio poema. Es uno que tiene la responsabilidad de escribirlo, de corregir, de pulir, de volver una y otra vez al poema, me resulta dejarlo descansar bastante. Si bien han aparecido varios libros míos en este ensayo muy seguidos, la mayor parte es una antología. Hay los libros de poemas, generalmente yo publico cada 4 años, esa es una periodicidad correcta, porque me gusta que los poemas descansen, a veces no tengo un año entero, vuelvo a ellos, y tengo la sensación de que siempre están inconclusos. De hecho, hay poemas que he publicado, es decir, la urgencia de publicación por el pedido de una publicación, porque ya la editorial no existe, se necesita presentar por una feria, muchas veces me lleva a cerrar poemas que yo siento que todavía están en desarrollo. ¿Qué es este tipo de poemas que he comentado? Y alguna vez, inclusive después de publicar un poema, le he hecho un ajuste, porque yo ahí sí coincido con aquella noción que de Borges, del texto definitivo, del que no hay texto definitivo, sino el de la religión o el de cansancio, ¿no? Y yo creo que realmente el autor tiene el derecho y transmite de poder intervenir en su obra. Lo he hecho más una vez, en casos puntuales en un poema. Pero entiendo que a la vez es la cuestión del pacto entre la historia y el autor, también da algo cerrado. Y hay poemas que nacen cerrados, o casi cerrados. Es otro tipo de poemas. A veces siento que casi soy un intermediario que a través de una suerte de top plan, ¿no? Por el que pasa un poema, que no he estado contemplando prácticamente armado. El poema nace casi hecho. No necesariamente en toda su integralidad en cuanto a las palabras que lo componen, pero sí en toda su esencia de lo que quiere tocar. Esos poemas que vienen de alguna manera dados de su manera, esos poemas necesitan luego muy poco trabajo. Son poemas que nacen casi resueltos, casi redondos, y para mí está claro, ¿no es cierto? Que lo motivo luego privado por los altos, pero también siento que se
Mientras que tiene que existir la sensación de una obra todavía abierta, doble cosa. Este taller Llamarada Verde si existe aún, es un taller de escritura para gente que hace poesía o no entendí bien. Te cuento. En Bolivia hay solamente una liga de literatura, pero que además, más que en el tema creativo, está enfocada en el tema hermenéutico, literario, político, y está en la ciudad de La Paz. Yo hace ya 12 años vivo en Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad en el oriente de Bolivia, en la parte tropical de Bolivia. Todavía no va a ser la amazónica, pero cerca. Poco después de las últimas elevaciones de la cordillera, es una ciudad tropical, 2 millones y medio de habitantes, con mucha actividad cultural, literaria. En esta época lleva varios años el epicentro de la actividad literaria en mi país, y de alguna manera eso condiciona, ¿no? El entorno condiciona. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay una interrupción momentánea. Estamos hablando con Gabriel Chávez Casasola, poeta boliviano de una interesante producción literaria. Y estamos hablando de enseñar poesía, enseñar a escribir poesía. Estábamos hablando de los talleres, se puede enseñar a escribir, y estábamos hablando de eso también, si Llamarada Verde es un taller de escritura. Correcto. Yo creo que la poesía se contagia, más que se enseña. No creo que se enseña, pero que se contagia como una pasión. Y como estaba Santa Cruz, es una ciudad que tiene una ebullición del tema literario creativo, y en ese marco creamos un equipo de escritores dirigidos por la cuentista, narradora Rafaela Boduán, el primer programa de escritura creativa de Bolivia. Este programa de escritura creativa de la Universidad Pública de Santa Cruz es una experiencia interesante, tiene ya 6 años, y desde el principio se formó un grupo de gente interesada sobre todo en la poesía, porque el programa no está abocado solo a la narrativa y a la lectura de escritores, sino también a poesía. Yo soy docente del módulo de poesía. Y un grupo de estudiantes del curso de este programa de posgrado de escritura creativa hizo y me convencieron de hacerlo. Yo había dictado talleres puntuales antes de poesía, ¿no? Pero Llamarada Verde hace un taller permanente. Estamos ya 5 años juntos. Es un grupo pequeño, 7 personas, pero que nos reunimos cada semana a leer poesía de poetas internacionales y de mi país, a comentarla, pero también a escribir. Es un taller de escritura, pero no practicamos la escritura en colectivo, sino que cada quien trae sus textos, se los comenta, se los dialoga, y en general es de escucha y de mutuo aprendizaje en torno al quehacer poético. Y estoy muy contento en lo personal con los resultados del taller, porque es gente que se dedica. El taller marca de algún modo una pauta de entrega al quehacer poético, y varias de las personas que están en el taller, gente joven, la poesía, aunque no necesariamente la cronología, porque si bien la mitad del taller es gente nacida después de los años 90, también tenemos el caso de un escritor, Milton Fati, un narrador que hacía narrativa ya hace años, pero inclusión en la poesía recién, en el taller. Pero no alguien de misma edad, valorado que es la escritura, la vida de el programa de escritura creativa, y luego con el taller de María Ayala. Entre unos y otros se crea un núcleo muy productivo que en este momento ya ha publicado, han ganado concursos. Para mí ese no es un referente absoluto, pero sí es un indicador que puede dar impulso a la obra, y también puede ser una referencia de su calidad, y está constituyendo como un núcleo
volviendo a tu trabajo poético, ¿qué temas? Tu trabajo poético me parece que entre coloquial y el verso blanco, y es variada la forma en que se presenta, ¿no? Pero ¿qué temas crees que se repiten? También leí por allí algunos temas con fechas tal vez personales, con referentes a la historia. O sea, hay cuestiones sacadas de la historia precisamente y tal vez más místicas, pero ¿cuáles son los temas que crees se han repetido a lo largo de estos últimos años, alrededor de los cuales te has desarrollado como poeta? Si cambiaron, si aumentaron en su profundidad, ¿cuáles serían esos temas básicos en los cuales crees que seguís ahondando? Siempre se da cuenta de aquello que escribe, ¿verdad? Porque no es un acto del todo consciente. Pero cuando uno ya lo que puesto de hablar de antologías o de corregir las antologías que otros hablan, me ha ayudado a verme de un modo un poco más externo, ¿verdad? Para llegar a mi obra, menos implicado dentro de ella. Y también cuando ya comienza a ver una crítica alrededor de la poesía, cuando ya uno lee comentarios, análisis, de gente que ni siquiera te conoce, que estudia, entonces ya uno como que va mirando su obra de otra manera. Y sí, yo creo que hay algunos temas constantes que se mantienen y que han ido probablemente hablándose, ganando el espesor, intensidad sobre los que mueren. Un tema tiene que ver con la memoria. Para mí la memoria es igual a la identidad de los individuos y de los colectivos también, ¿no? Me obsesiona pensar que la memoria es algo fascísimo. Uno puede parecer un discos, una se ve y perder parte de la memoria, una caída y perder parte de la memoria. Los pueblos suelen perder la memoria muy fácilmente y repetir los errores ni siquiera tan antiguos. Entonces, el tema de cómo la memoria nos constituye versus el olvido, el reflexionar sobre esto está muy presente en mi poesía. Yo de alguna manera creo que somos lo que recordamos, pero también uno elige que recordar y a veces el cerebro elige por nosotros que recordar. Entonces, de alguna manera también el escribir poesía es un proceso en el cual es un... Bien, hacemos una pequeña interrupción, como se ha producido, pero bueno, el tema de la memoria, sí, a ver si estamos por allí. Bueno, el tema de la memoria, como decía Chávez Casasola, es un tema central en el proceso de producción de poesía que estamos nuevamente, hemos tenido un pequeño corte y estamos nuevamente. Estábamos hablando de la memoria como un tema bastante presente en tu producción poética y como sinónimo de identidad. Exacto. Ese es un elemento de identidad y de búsqueda de sentido, de trascendencia, de alguna manera de arrancarle a la muerte algunos rostros, algunos nombres, porque a veces es una elección personal, pero a veces también es histórica. A mí me preocupa mucho esto de la amnesia colectiva. Entonces, si tú ves, porque lo has apuntado, hay poemas en mi obra en los que se cruza la historia esa con H mayúscula, tú estudiantes con la historia individual. A veces el individuo se tropieza con la historia o viceversa, ¿no? Y es ese contrapunto entre lo grande y lo pequeño, un tema que está presente entre lo cotidiano y eso que supuestamente es muy relevante, muy trascendente, pero que quién sabe dónde está. Porque me interesa también explorar mucho en las dimensiones trascendentes de lo cotidiano, trascendentes en muchos sentidos, incluido también el místico, ¿no? Para mí no es una cuestión resuelta la vida de una persona en la Tierra. Yo sigo creyendo que debe tener un sentido y que hay que buscarlo, que hay que interpelar continuamente al mundo para tratar de descifrar ese sentido. Entonces eso también está muy presente en mi poesía. Creo que esos son como leitmotivs, ¿no? Son líneas maestras que atraviesan mi obra, pero también hay algunas otras que se han apuntado, que no es una poesía, por ejemplo, local. Es verdad que
país, etcétera, pero en general es una poesía que combina espacios, tiempos, porque eso me parece valioso también del poema, que es un espacio donde no hay espacios, que es un espacio donde no hay tiempo, porque puedes dialogar en un mismo texto con un poema, o con una creación, o con una referencia muy antigua, y con otra muy contemporánea. También guiños a la cultura popular, a lo que está vigente, como otros, hay algún texto que se llama literarios, pero todo en una suerte de mix, como es la vida, no todo compilado. No se trata de hacer una poesía ni explícita ni popular, sino donde esté todo, y las justas voces, a veces las injustas voces también. Podemos poner un poco una cueca boliviana, porque hoy nosotros sabemos este espacio que dice un país, una música, un poema, un poeta. Y hoy el invitado, que has sido tú, hemos leído una poesía tuya al principio, y vamos a poner un poco una cueca boliviana como representante de lo musical de tu querido país. Buenísimo. La cueca boliviana, un baile en pareja con su pañuelo andando, donde el caballero corteja a la dama. Muy atractivo de ver y de escuchar. Vamos a terminar. Gabriel, ¿estás por allí? ¿Estamos por ahí? ¿Estamos por ahí? No. Bueno, estamos con Gabriel Chávez Casasola, poeta boliviano, una persona con gran reconocimiento internacional, traducido a varios idiomas, que está nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, la poesía para nosotros que estamos en este medio, lectores, escritores, escribidores de poesía, pero a veces impresiona que la poesía abandonó a las personas o las personas abandonaron a la poesía, que la poesía quedó como una suerte de gueto para unos pocos, o en la academia o en aquellos que intuitivamente nos hemos acercado a la poesía. ¿Cómo lo ves eso? Tengo esa misma impresión. A ver, siento que quién sabe fue algo necesario por la propia evolución, llamémoslo así, de la poesía. La poesía comenzó a liberarse de las ataduras formales, que como que yo la reivindico también. Me parece bien estudiar la poesía clásica, hay que leerla, ¿por qué no practicarla? Pero claro, cada época demanda su propio lenguaje. Llegó un momento en que los poetas se quitaron el corsé clásico y en ese proceso siguieron explorando, experimentando, buscando, y están las vanguardias, y está la poesía experimental, y una poesía más intelectual, más académica, y una metapoesía, y en todo ese caminar de pronto resultó que habías dejado a los lectores a un lado o atrás, o a lo mejor ellos estaban delante y la poesía detrás. Es decir, la poesía perdió el contacto con el lector. Que si uno piensa, para el lector la poesía clásica era muy propicia, porque el rimado, la métrica favorece la memorización, la poesía era más visiblemente un canto, también un cuento, y de esa manera se repetía y se decía, la gente podía decir la poesía de memoria. Sabemos que se decía antes en las casas, se decía antes en la educación escolar, pero luego cuando la poesía busca dentro de sí misma otras posibilidades de expresión, probablemente se le cae el lector en algún momento. Ahora, creo que hay que de alguna manera ir en pos del lector, no necesariamente
haciendo la poesía facilista, como ahora se está haciendo en muchos lugares. A ver, bajo la etiqueta de poesía hay un mundo editoriales en algunos países de algunas cosas que son tweets, porque son frases de autoayuda. Entonces esa es la idea de acercarse al lector. Pero creo que la poesía en toda su complejidad, porque es un género que tiene su complejidad, que demanda de alguna manera del lector, porque a veces es un poco más exigente, demanda una actitud de concentración del lector distinta de la que puede ser otra literatura. De todas formas, es ahí el poeta y el editor y el gestor el que tiene que procurar acercar esa poesía. Pero lo que sí me parece difícil de consentir es que los poetas deliberadamente busquemos ser herméticos o críticos, como si fuera algo que le da prestigio intelectual a la poesía, y como si no tuvieras que llegar a un lector. Tengo cuantos amigos que piensan eso, que piensan que no hay por qué pensar en la inteligibilidad de la poesía, que la poesía puede ser no inteligible, no comunicable. Respeto a esa posición, pero creo que enriquecer la escritura personal he encontrado, por fortuna, en muchos países, mucha gente que piensa lo mismo también. El proceso creativo de la poesía se completa cuando llega al lector, y mejor si ese lector le dice algo relevante, algo que tiene sentido para su vida, que lo provoca, que lo toca. Yo pienso en un poema de Marco Antonio Campos, el importantísimo poeta mexicano, que Marco Antonio Campos, en un poema muy breve, se pregunta qué fue de las vanguardias, qué fue de la experimentación, y luego, al centinela pregunta al lector, ¿cuántos versos quedaron en tu corazón? Dime, ¿cuántos versos quedaron en tu corazón? Y en la balanza nosotros, los que somos escritores, y que también somos lectores, sabemos qué es lo que nos queda en el corazón. De un poema, de una novela, de un cuento, de una película, no todas te dejan algo en el corazón, no todas te tocan. Pero la idea es que la poesía no debería renunciar por sí misma a tocar a su lector. En ese sentido, creo que vale la pena reivindicar una poesía que es capaz de llegarle a la gente sin por eso hacerse facilista. Y es interesante notar, hace un momentito ponías en el programa para los oyentes una poeta, una canción. Es interesante cómo en una época en que la poesía se tornó muy intelectual, muy metapoética, muy hermética, la gente que le gustaba la poesía de algún modo acudió más a la canción. Siento que los cantautores refugiaron a la poesía nacionalera de la canción. Y hay quienes, de todos, la Argentina es un país difícil, y nuestros países también. No sé, y quienes también gente como Don Dylan, o Poe, o Serrat. Bueno, volvemos otra vez, ya estamos finalizando, estamos con Gabriel Chávez Casasola, hablando sobre si la poesía abandonó a los humanos o los humanos abandonamos a la poesía. Considerando que la poesía ha sido, hace muchas décadas atrás, un material para las escuelas primarias de principal presencia, y que se fue perdiendo esta idea del conocimiento de las poesías rimadas, que también eran, como decía Casasola, más fáciles de aprender, que yo sugiero volver a experimentar. Así que esta idea de dejar abandonada la poesía, nosotros tratamos de estimular y pensarla como esto, como un acompañamiento para la contemplación, para la meditación, una forma de oración. Realmente dice, acerquemos, dice Casasola, la poesía a la gente y demos la posibilidad de que tengan un contacto más percibible, más afectivo, más decir, esta poesía me ha quedado como un conocimiento nuevo. Nosotros hacemos mucho hincapié en relacionar la filosofía con la poesía, a pesar de que hubo un Platón que echó a los poetas de la República, quedamos nosotros del lado de los poetas. Y creo también que la poesía debía ser un instrumento de transformación para aquellas personas que toman contacto con ella. Creo que la poesía es un poderosísimo instrumento de transformación individual. Y a través de la transformación individual también puede generar transformaciones
el entorno, ni del colectivo. Pero sobre todo es una manera de conocerse mejor, de contemplar, de reflexionar, de mirar el universo, de hacerse preguntas, de desconcertarse, de maravillarse, de asombrarse. La poesía es asombro, ¿verdad? Sobre todo asombro por lo que todos asombra habitualmente. El poeta se puede maravillar de un lápiz, de una goma de borrar, de la perilla, de una puerta, de una ventana, de una hoja, de una teja. Y te estoy enumerando las cosas que estoy viendo ahora. Así es, sí, sí. Otra, ¿no? Y creo que esa capacidad de asombrarnos y de encontrar algo más allá de lo aparente es algo que la poesía, un regalo que la poesía nos ofrece, y que además ocurre en un plano mental y de reflexión y de contemplación que ni siquiera es tan racional como puede ser una reflexión filosófica como se la entiende ahora. Claro. Pero también hay un proceso de comprensión de la filosofía más complejo, más racionalista que como era en sus orígenes. Entonces, de algún modo siento que la poesía es pues padre de la filosofía, padre de la religión, padre de muchas artes, padre de los otros géneros, y en ese centro enorme, místico, total, es capaz de cobijar al ser humano en muchas inquietudes, y ya digo, quién sabe no responderlas, pero el solo hecho de formulárselas nos permite crecer y por cierto nos permite ser mejores personas, mejores seres humanos. Creo que eso no hay que tenerle miedo, no hay que decir, no, pero la poesía no puede ser una herramienta. No, sí, la poesía por sí misma, la belleza por sí misma mejora el mundo, pero también las artes, la literatura y la poesía sobre todo pueden ser una manera para que todos seamos mejores personas y habitemos un mundo más digno. Bueno, Gabriel, agradecemos muchísimo este contacto. Este programa puede ser escuchado y visto en mi canal de YouTube, Abrázame Poesía, que seguramente hoy ya vamos a subir y a compartir con toda la gente que nos sigue. Ha sido encantador encontrarte y de mucho conocimiento nuevo, por lo menos para mí, sobre tu obra, que me ha gustado muchísimo. Y compartir posiciones ideológicas con respecto a la poesía en este momento donde, por ejemplo, el asombro parece ser que es una actitud de vida que ha quedado perimida. y sin embargo, el asombro crea mundos nuevos, ¿no es cierto? Así es, Silvia, muchas gracias. Aquí a todo el equipo del programa, a los oyentes, a quienes nos ven en YouTube, esta vez no hemos podido tener por el tema de que no estamos en el mismo país, por el tema de la calidad de la conexión, un contacto visual, pero de todas maneras eso debe tener su interés en la medida en que la poesía es sobre todo la voz. Y espero que las pequeñas interrupciones tecnológicas y todo eso no hayan sido óbices para que podamos tener un diálogo, pero incluso muy interesante y me alegra, al igual que aquí, compartir puntos de vista sobre este quehacer. Y me alegra mucho saber que cada vez somos más los que así estamos entendiendo la poesía y ahora que en la misma dirección. Bueno, ya estamos en contacto. Cualquier colega poeta que nos quiera sugerir, por supuesto me lo podés hacer para seguir conectándonos con la cultura y la poesía que viene. Seguramente cuando vos quieras estamos ya amigos en este maravilloso mundo de la poesía. Gracias, Gabriel, y que estés muy bien. Gracias a ti, gracias a todos los oyentes, un abrazo para todos y todas. Gracias. Bueno, hemos estado con Gabriel Chávez Casasola, poeta boliviano, periodista, con una intensa obra dentro de la poesía, galardonado, premiado, también conduce una editorial y también un taller que en realidad, como él explicó, es básicamente para tener contacto con la poesía contemporánea y con los clásicos, en una suerte de poder volver a leer desde otra mirada, de la mirada contemporánea, esa literatura. Por otro lado, siempre recordarles que todos los programas pueden ser vistos en mi canal de YouTube, Abrázame Poesía, Silvia Docampo, aquellos programas que han pasado y este también, y por supuesto sus opiniones
son siempre bienvenidas, porque es un ida y vuelta con la gente. En este ida y vuelta con la gente también nosotros tenemos otras propuestas. Está la propuesta de la poematerapia. La poematerapia la hemos definido como una forma de arte con propiedades revitalizantes, que estimula el humor, el amor, la creatividad y el pensamiento propio. A partir de una carta que ustedes me pueden mandar por mail o a través de los canales o el Twitter o el Facebook, yo les voy a indicar un poema a la propuesta que ustedes hacen en la carta. En la carta pueden contarme un momento de sus vidas, un deseo, una angustia, una necesidad, y seguramente habrá un poema para ese momento. Considerando siempre que la poesía no se entiende racionalmente. La poesía estimula algo que a veces tenemos medio anestesiado, que es la percepción, los afectos, la sensibilidad. Es allí a donde apunta la poesía, donde, como decíamos bien con Gabriel Chávez Casasola, se produce un asombro, una palabra extraordinaria, que muchas veces decimos, hemos perdido el asombro, lamentable perder el asombro, porque el asombro crea mundos nuevos para mí y para los que me rodean, y un mundo nuevo con una distribución diferente de lo que hay, de la riqueza, de la paz, del amor, sería necesario. La poesía entonces, la poematerapia entonces recibe a través de nuestro mail, que es poematerapia@silviadocampo.com.ar, podemos recibir su carta y a través de esa recepción vamos a indicarle un poema. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo podemos hacer nuevamente por mail y podemos leer su carta aquí, en vivo. poematerapia@silviadocampo.com.ar. También queremos recordarles que existen pequeños fragmentos de poesías que también hago para Instagram y para Facebook, que pueden ser regaladas. Y esto también es interesante para mí, porque a veces me han pedido para hacer regalos. Yo digo, pueden tomarlas, las están para que las personas hagamos apreciación de esas poesías. Esos pequeños micros que yo edito también pueden ser regalados. Y pueden ser regalados y dedicados. Vuelvo a repetir, la poesía no tiene patria, no tiene comprensión racional, no tiene una ideología de lo político. Es una de esas tantas cosas inútiles y gratis. Esas tantas cosas inútiles y gratis. Porque realmente el mundo del dinero, el mundo del mercado, ha ido socavando, destruyendo, aplastando, anestesiando las cosas verdaderamente importantes y necesarias de nuestra vida. Y todas esas cosas en general no tienen precio. La amistad, la oración, el juego, la fiesta, no tienen precio. Y fíjense las cosas que he nombrado, que hacen cosas a nuestro corazón, a nuestro estar en este mundo, con otros fundamentalmente. Porque la poematerapia estimula también eso. En la lectura, el compartir el poema con otros. Hay un momento que quiero dedicar, estos que vamos a empezar a trabajar, con unas entrevistas que se le han hecho al poeta Roberto Juarros. Roberto Juarros es un poeta ya personal, sobre el cual yo hago un espectáculo hace muchos años, voy renovando el contenido de su inmenso, infinito mundo poético, pero claramente Roberto Juarros es para mí un momento de contemplación, de reflexión sobre el poema, de meditación con cada uno de sus poemas que yo recomiendo. Roberto Juarros tuvo una serie de entrevistas que se realizaron con Guillermo Boido, y que me parece que es interesante que vayamos leyendo a lo largo de los programas, porque trae conceptos, trae percepciones que me han parecido de una profundidad y de una claridad pocas veces encontrada.
A él se le han preguntado, ¿la poesía es posible de definir? Y él responde, Roberto Juarros, hay en la tradición del budismo zen una anécdota atribuida a Basho. Recuerdo que Basho fue un poeta japonés del 1600, nombrado siempre como principal figura o una de las principales figuras de este poema japonés, el haiku, tan especial, y Basho ha sido un representante de esta forma de poesía que generalmente se lo nombra como tal. Hay en la tradición del budismo zen una anécdota atribuida a Basho con la que tal vez pueda contestar su pregunta. He estado explicando zen toda mi vida, confesó una vez Basho, y sin embargo nunca he podido comprenderlo. Pero, dijo su interlocutor, ¿cómo puede explicar usted algo que no entiende? Oh, exclamó Basho, ¿también tengo que explicarle eso? Definir la poesía es una imposibilidad, dice Roberto Juarros, una utopía, algo que no puede hacerse. Yo preguntaría, ¿se puede definir la vida? ¿Se puede definir la muerte, la música, el amor? Sueño de una definición. Quizás esto le hizo decir a Novalis que la crítica de la poesía era un absurdo. No en vano, en el siglo XVIII, el padre Feijó, al referirse a la poesía hablada de ese no sé qué, no había comprensión, sino había percepción, dice Juarros. Todo comentario a una poesía se refiere a elementos circundantes a ella, estilo, lenguaje, sentimientos, aspiraciones, pero no a la poesía misma. La poesía es una aventura hacia lo absoluto. Es decir, la explicación de lo que no se comprende, en este caso la poesía, solo es posible por un único camino, dice Juarros. ¿Cuál es ese único camino? La creación. La creación solo es explicable por la creación. Así como el amor solo es explicable o comprensible o ubicable por el amor. Basho vivía el zen, lo creaba diariamente, se creaba en esa dimensión del espíritu en busca de lo absoluto. Y hay algo que los textos no señalan, pero que nosotros sabemos. Basho era también uno de los más grandes poetas de su tiempo. La única manera de recibir una creación es crearla de nuevo, tal vez crearse con ella. La única manera de explicar el amor es vivir el amor. La única manera de entender un poema es crear un poema. Y crear un poema no solamente significa escribirlo, leerlo, escucharlo, significa compartirlo, hacerse con el poema. Por eso un poco recordamos en la educación de hace muchas décadas en nuestro país, la poesía era parte de aquellos momentos en que los alumnos memorizaban poemas y los repetían y favorecían su memoria, favorecían su comprensión del mundo, favorecían su riqueza en el lenguaje, claramente. Por eso también tenemos otro momento dentro de este programa que se llama Usted, ¿qué poema recuerda? Les pedimos entonces que se filmen con un poema no más de 1 minuto y también me lo envíen a poematerapia@silviadocampo.com.ar. Usted, ¿qué poema recuerda? No importa si lo recuerda en su totalidad o lo conoce en su totalidad. Lo importante es que pueda percibirlo, pueda vivirlo y se filme menos de 1 minuto a poematerapia@silviadocampo.com.ar. Vamos a continuar con esta entrevista que se le hizo a Roberto Juarros, porque me parece interesante a través de uno de los poetas más importantes de la vida contemporánea, no solamente de este país. Tal vez en este momento no muy recordado, no muy, digamos, en la cotidianidad de nuestra práctica en la lectura de poesía,
Pero personalmente yo lo vengo leyendo hace muchos años, vuelvo a repetir, tengo un espectáculo relacionado con su poesía y es interesante cómo las personas me recuerdan después algunos de sus poemas. Poemas a los cuales también hemos puesto música, como bien decía Gabriel Chávez Casasola. La gente se ha acercado más a los cantautores muchas veces que al poema en sí. Recordando que poesía y música nacieron juntos. Eso también. Porque hay algo en el poema de su musicalidad que también nos da una idea, una percepción musical del mundo. La palabra, la dicción, el ritmo, el movimiento de las manos, del cuerpo, eso es un ritmo del mundo. El latido del corazón, la respiración, cómo se respira un poema, eso también pertenece a la vida y al mundo. Por lo tanto, si la poesía ha dejado a los seres humanos o los humanos dejamos a la poesía, lo vamos a dejar como una pregunta sin mayor respuesta. Dice Juarros, ¿cómo saber qué es crear? Creando. ¿Cómo saber qué es amar? Amando. ¿Por qué buscar definiciones? Sino crear las definiciones con la propia vida. Para ir terminando, decimos, no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Y chao.